Muy buenas tardes para todos, mi nombre es José Parra y a continuación les voy a presentar una solución creativa a un problema educativo en un estudiante de posgrado. Juan es un estudiante de posgrado en psicología que se encuentra en la fase de implementación de su proyecto de grado. Como su línea de profundización es en investigación, su director lo ha autorizado para iniciar la recolección de los datos de su experimento de forma presencial, como es costumbre en el laboratorio de psicología de la universidad. Teniendo en cuenta que requiere la participación de al menos 50 personas y cada sesión dura por lo menos media hora, deciden entre los dos, estudiante y director, realizar 10 sesiones grupales de 5 personas durante la tercera semana del mes de marzo. Sin embargo, dicha semana inicia el proceso de cuarentena obligatoria y se restringe el ingreso de cualquier persona a las instalaciones de la universidad, razón por la cual es imposible realizar el experimento y el desarrollo de su proyecto se ve afectado. Teniendo en cuenta que Juan no desea aplazar de forma indefinida su graduación, se enfrenta entonces al siguiente problema, que implica la necesidad de identificar y aprender sobre nuevas herramientas virtuales y estrategias de investigación que le permitan desarrollar su experimento de forma no presencial, eso sí cumpliendo los estándares básicos en investigación. En concreto, Juan debe garantizar para poder graduarse los siguientes criterios. El primer requisito que tiene que garantizar y validar Juan es que tiene que evidenciar que solicitó y la gente, en este caso los participantes, dieron su consentimiento para participar de forma voluntaria y sin recibir ninguna retribución a cambio. El segundo requisito es lograr un registro y almacenamiento confiable de las respuestas de sus participantes, ¿no? Para que estos datos no se pierdan o cualquier persona pueda tener un acceso a ellos fácilmente. El tercer punto es poder medir el tiempo de respuesta de los participantes en las diferentes actividades que se les van a presentar. Y finalmente poder analizar la expresión facial de los participantes, que inicialmente iba a medir con electromiografía facial. Además de lograr realizar el experimento con los anteriores requisitos, un problema asociado que tiene que enfrentar Juan es que luego de realizar ese experimento deberá hacer un análisis estadístico de los datos, pero como no puede acceder al laboratorio en donde se encuentra la licencia de SPSS, es decir, en el laboratorio de la universidad, también deberá identificar otros paquetes estadísticos de acceso libre que le permitan hacer los debidos análisis, ya que las licencias del programa no se pueden instalar en computadores que estén por fuera de la intranet de la universidad. Para resolver el problema de Juan vamos a implementar algunas estrategias creativas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que las técnicas creativas existentes difieren en cuanto al número de las personas involucradas en el proceso creativo. Es decir, hay unas técnicas que se pueden usar de forma individual y otras de grupal, o ambas, y también difieren en cuanto al objetivo que permiten alcanzar, distinguiéndose entre los objetivos de comprensión, generación, selección y evaluación de las ideas, ¿no? Teniendo en cuenta que Juan debe desarrollar el problema de manera autónoma y se espera que cumpla con los objetivos del proceso creativo, se le sugiere entonces implementar las técnicas de mapa mental y PNI, la estrategia positivo, negativo, interesante. La primera estrategia que vamos a emplear es el mapa mental. Esta es una estrategia muy sencilla que permite la representación gráfica del problema y la generación y la identificación de las ideas y sus relaciones de una manera muy clara y muy sencilla. Creo que todas las personas en algún momento hemos hecho un mapa mental, entonces estamos bastante familiarizados con esta técnica. Específicamente, el mapa mental cubre los objetivos de comprensión y generación. Hay diferentes herramientas para poder realizar mapas mentales. Nosotros en este caso sugerimos el uso de la herramienta MindMeister. La segunda estrategia que emplearemos es la estrategia PNI. Es una técnica que permite evaluar y seleccionar finalmente las ideas empleando para ello tres categorías de análisis. La primera es PEP, ventajas y potencialidades de las ideas generadas. N, aspectos desfavorables de las ideas, y finalmente I, aspectos interrogantes importantes que producen las ideas y que deben tenerse en cuenta. El objetivo de esta técnica es analizar los tres aspectos P, N, I en todas las ideas generadas y luego valorar lo encontrado para tomar una decisión y finalmente definir cuál es la idea que se debería implementar. En este caso, cuál es la estrategia que debe implementar Juan para poder desarrollar su experimento.
¿Por qué decidimos implementar estas dos estrategias? Bueno, en primer lugar, a la hora de resolver un problema es fundamental usar técnicas creativas que pongan en marcha en dos tipos de pensamiento, el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Si no se tienen en cuenta esos dos procesos, no podría entonces darse una respuesta al problema que evidenciara un proceso de solución creativo. Al implementar el mapa mental se espera generar la mayor cantidad de ideas posibles y luego poder analizarlas de forma más sistemática en función de la evidencia disponible por medio de la estrategia PNI. Es decir, inicialmente vamos a tener un proceso de pensamiento divergente a partir del mapa mental y posteriormente vamos a implementar un proceso de pensamiento convergente a partir de la estrategia PNI. La primera estrategia que implementamos en este caso, entonces, fue el mapa mental, ¿no? El objetivo de esta estrategia era generar la mayor cantidad de ideas relacionadas con el problema y empezar a identificar las dificultades específicas que se le podrían presentar a Juan. Para esto, como ya se mencionó, desarrollamos el mapa mental en la herramienta MindMeister y aquí se ofrece el link para poder acceder al recurso directamente. El desarrollo del experimento implica dos procesos, la recolección de datos y el análisis de los datos. En el primer punto tenemos diferentes ideas, entonces la recolección de los datos se puede diferir en cuanto a la modalidad, ¿no? Inicialmente se pensó hacerlo de forma presencial en el laboratorio de la universidad. Sin embargo, debido a la contingencia de pandemia, surge la necesidad de hacerlo de manera remota, ¿no? Y hay diferentes estrategias que se han analizado o por lo menos surgieron para pensar en posibilidades para hacer el experimento. La primera es usar un formulario de Google, la segunda es utilizar la plataforma de SurveyMonkey, la tercera implementar el programa Inquisit, la segunda la cuarta, perdón, el programa SciToolKit y finalmente implementar la herramienta alemana SociSurvey. Ese sería en cuanto a la modalidad. En cuanto al consentimiento informado, pues Juan ha pensado que se podría hacer de manera escaneada, ¿no? Como que la persona desde su casa escanee el documento, la otra es que se use una firma electrónica y la otra es que en la plataforma que se use se emplee una casilla de verificación, ¿no? En cuanto al almacenamiento de la información, pues hay dos opciones, poder contar con un servidor público o con un servidor privado. Cada una de estas tiene algunas limitaciones que vamos a ver más adelante. Finalmente necesitamos también medir el tiempo de respuesta. Sería la primera opción medirlo en milisegundos y la segunda en segundos, ¿no? Sin embargo, pues ya miraremos qué programa nos sirve más. Y finalmente, en cuanto a la recolección de datos, hablamos de el registro de la expresión facial. Juan requiere que los participantes sean grabados y que su expresión facial durante el desarrollo del experimento sea grabada. Entonces, para eso se buscaron y se encontraron diferentes herramientas virtuales. La primera, bueno, virtuales y presenciales, ¿no? Que permitirían hacer esto, el análisis de la expresión facial. La primera es hacer la electromiografía facial, la segunda utilizar la plataforma afectiva, la segunda utilizar el programa FaxGen y la última el programa Computer Expression Recognition Tool. Finalmente, en cuanto al análisis de los datos, lo que necesitamos encontrar es un paquete estadístico que le permita a Juan analizar sus datos. La primera opción es SPSS, la segunda es PSPP, la tercera opción es Excel, la segunda opción es la cuarta opción es MATLAB, la quinta opción es Minitab y la sexta opción es el programa R. Una vez identificados los diferentes elementos del problema del mapa mental y las posibles opciones, pasamos a la segunda estrategia, que es la estrategia PNI, la que nos va a permitir analizar para cada elemento del problema las opciones y mirar sus aspectos positivos, negativos e interesantes. En primer lugar, si hiciéramos el experimento de forma presencial, tendríamos la ventaja que disponemos de todo el equipo especializado y los espacios para hacer las sesiones grupales. Como aspecto negativo está el hecho de que no se puede acceder a la universidad sino hasta el año 2021. Entonces, esto implicaría aplazar el proceso de grado. Adicionalmente, se requiere por lo menos una semana de tiempo presencial para poder realizar todas las sesiones necesarias para conseguir los 50 participantes. Un aspecto a tener en cuenta es que incluso si se espera al año 2021, existe el riesgo de contagio de COVID al hacer las sesiones presenciales, ¿no? Al hacer en la segunda opción, que es remota, de una manera virtual de experimento, tenemos la posibilidad de que no se requiere un contacto directo con ningún participante, o sea que disminuimos el riesgo de contraer COVID
y la recolección de los datos se podría hacer rápido debido a que no hay un límite de 5 personas por sesión. Una limitación que tiene esta estrategia es que no se podrían resolver las dudas de los participantes durante la tarea ni controlar su ejecución, ¿no? De acuerdo con las necesidades de Juan, pues se considera que la mejor opción es hacerlo de forma remota, de acuerdo con sus necesidades particulares en este momento. En el caso del consentimiento informado, teníamos tres opciones, ¿no? Escaneado, con firma electrónica y con casilla de verificación. Lo positivo de un procedimiento escaneado es que solo se diseña un formato. En el caso negativo, lo que sucede es que los participantes pueden no tener un escáner o una herramienta para hacer ese proceso durante el estudio. Si utilizan el celular para escanear el documento, puede que este documento no quede legible y el experimento puede alargarse demasiado mientras que el participante imprime, firma y escanea. En el caso de la firma electrónica, pues igualmente solo se diseña un formato de consentimiento, pero se le debería avisar con antelación a las personas que deben tener y disponer de una firma electrónica, lo cual podría generar desmotivación e interés en participar en el estudio, porque le estamos poniendo trabajo adicional antes de participar. La última opción es una casilla de verificación en la plataforma en la cual se le presenta el formato de consentimiento y el participante puede aceptar su participación de forma rápida simplemente seleccionando la casilla determinada. Como aspecto a tener en cuenta, se debe encontrar un programa o aplicación que permita la opción de casilla de verificación. Sin embargo, consideramos que lo más sencillo, lo más viable y pertinente sería implementar una casilla de verificación. En cuanto al almacenamiento de la información, teníamos dos opciones, que fueran un servidor privado o que fueran un servidor público. En el caso de obtener un servidor privado, se garantiza 100% la confidencialidad de los datos de los participantes y ninguna persona externa al proyecto podría acceder a esos datos. Estos servidores, igualmente la empresa que presta el servicio no puede acceder ni hacer un uso de estos datos, lo que no sucede, por ejemplo, en los servidores públicos como los de Google o los de OneDrive, en los cuales al almacenar la información en estos, la empresa es la dueña y tiene acceso a esta información. Como aspecto negativo es que estos servidores privados suelen ser de un costo alto, ¿no? En cuanto a un servidor público, pues suelen ser gratuitos. Tienen la dificultad que no se garantiza la confidencialidad de todos los integrantes, de todos los participantes en el experimento. Pero algo que hay que tener en cuenta en cuanto a un servidor público es que los datos que se van a solicitar no son sensibles, no van a ser datos sociodemográficos que permitan identificar a las personas. Y de hecho en los experimentos de este tipo los datos se suelen compartir como la comunidad científica. De hecho lo que se espera es que una vez finalizado el experimento se suban los datos a una plataforma de acceso libre como la Open Science Foundation. En el caso del registro de la expresión facial de los participantes, se contemplaron cuatro opciones, ¿no? La primera era implementar electromiografía. Tiene algo positivo que es una medida precisa de expresión facial y se dispone del equipo y del uso. eh, es gratuito, ¿no? Porque la universidad tiene el dispositivo. Lo negativo es que no se puede implementar de manera remota y su uso es muy dispendioso durante el experimento. Solo podríamos hacerlo de manera presencial. En cuanto a afectiva, al analizar el programa afectiva en realidad no se observa ningún aspecto positivo con relación a las demás herramientas que se analizaron. Por el contrario, sí se identificaron varios aspectos negativos que vale la pena mencionar. El primero es que este software permite analizar expresiones faciales que son muy marcadas, pero no detecta microexpresiones. Se debe pagar una licencia que es costosa y es una licencia anual y este proyecto pues es estudiantil, no requeriría todo esto y se usa principalmente para fines comerciales y no investigativos, esa es una gran limitación. En el caso del programa FaxGen de la Universidad de Génova en Suiza, eh, tampoco se le observaron bastantes aspectos positivos para el estudiante en cuanto a utilidad y demás. Lo que sí se identificó fue el aspecto negativo de que se requiere pagar una licencia y no permite medir la expresión facial al detalle. Está principalmente enfocado en el diseño de expresiones faciales que se van a utilizar como estímulos. Algo interesante de este programa es que se podría implementar en estudios posteriores para hacer los estímulos en lugar de buscar a participantes que quieran hacer de modelos para las expresiones faciales. La última herramienta que se identificó es un programa que se ha diseñado eh, en la Universidad de Stanford y que se conoce como Computer Expression Recognition Toolbox.
Este programa tiene algo positivo y que es es un programa con licencia gratuita para los estudiantes, permite medir las expresiones faciales marcadas y también sutiles, aunque con un poco más de error, pero sí lo permite. Y la extracción de los datos es sencilla. Como aspecto negativo, se debe realizar una capacitación de al menos 2 jornadas para comprender el uso básico del programa. Como aspecto interesante, es una estrategia que es muy novedosa, que está empezando a ser usada de manera sistemática y que es una herramienta que se diseñó y se desarrolló específicamente con fines de investigación. En el caso de la plataforma en la cual tendremos que implementar el experimento en línea, tenemos varias opciones. La primera es un formulario de Google o OneDrive. Una ventaja es que es gratuito, fácil de usar y arroja los resultados en una hoja de cálculo. La negativa es que no permite capturar el tiempo de respuesta. En SurveyMonkey es una plataforma que es fácil de usar, arroja también los resultados en hoja de cálculo, pero no permite capturar el tiempo de respuesta y se debe pagar una licencia, ¿no? En Inquisit, que es un programa de investigación específico en psicología, es el programa que se usa en el laboratorio, entonces Juan está familiarizado con el uso del mismo. Es un programa que es muy eficiente, que permite experimentos en línea, que no registra el tiempo de respuesta con precisión en milisegundos y no tiene límites de participantes. Sin embargo, el aspecto negativo es que se debe pagar una licencia que es costosa. El periodo mínimo es de 3 meses y no tiene licencias para estudiantes, ¿no? Es un aspecto a tener en cuenta. Algo interesante de esta plataforma de Inquisit es que tiene un servicio de asistencia en línea para los usuarios que tienen la licencia. Entonces usted dirige sus problemas de programación al servicio en línea y ellos le ayudan corrigiendo los errores de la programación para que su tarea le quede bien desarrollada. Tenemos la herramienta SciToolKit. En realidad es una herramienta interesante que se desconocía y que se llegó a ella a partir de una búsqueda amplia en el motor de búsqueda de Google, ¿no? Como aspectos positivos es que es un programa muy eficiente, muy liviano, que se puede instalar en la mayoría de los computadores, permite realizar experimentos en línea, registra el tiempo de respuesta, tiene unos códigos preinstalados que pueden usar los usuarios, valga la redundancia, para adaptarlos a sus experimentos personales. Es un programa gratuito y no tiene límites de participante en línea. Como aspecto negativo se requiere capacitación básica y el lenguaje de programación es poco conocido, ¿no? En cuanto a la última estrategia es SociSurvey. Esta es una plataforma alemana que se maneja únicamente en idioma alemán e inglés, ¿no? Es un programa demasiado eficiente, permite experimentos en línea, registra el tiempo de respuesta, tiene códigos preinstalados que permiten adaptar las tareas, pero en este caso hay que pagar, a diferencia de SciToolKit que es gratuito. En el caso del programa, la versión básica es gratuita, es decir, sin acceder a los paquetes y los códigos preinstalados. El estudiante, la persona que lo va a usar, si tiene una licencia gratuita, tiene que iniciar todo el trabajo desde cero y no tiene tiempo límite de participantes. Aspecto negativo, la programación se realiza en HTML, es un lenguaje de programación con el cual los estudiantes de psicología y Juan no están tan directamente relacionados, por lo que se requeriría una capacitación mucho más larga. Eh, Algo interesante es que existe la opción, cumpliendo, diligenciando un formulario específico, se puede pagar una licencia en línea que es más económica porque está dirigida hacia los estudiantes y este incluiría un servidor también que es privado, ¿no? Pero los dos pagos son adicionales. En el caso de los paquetes estadísticos que Juan podría usar, para el análisis de sus datos tenemos los siguientes. SPSS es un software muy conocido en las ciencias sociales y humanas y es de un uso muy sencillo, ¿no? Permite los estadísticos multivariados que son los que tiene que realizar Juan. Sin embargo, se debe pagar una licencia que Juan no dispone de ella. PSPP es un programa de acceso libre que no, lastimosamente la dificultad que tiene es que no permite análisis multivariados. Es un programa muy sencillo que intenta emular al SPSS, pero en realidad parece un programa más como para familiarizar al estudiante con los estadísticos básicos en ciencias sociales más que para hacer investigación. En el caso de Excel es un software muy conocido y de uso sencillo, sin embargo se debe pagar una licencia y no permite análisis multivariados. En el caso de MATLAB es un programa de uso muy especializado y requiere un entrenamiento muy prolongado. Adicionalmente es un programa que se requiere pagar la licencia. Minitab es un programa también de uso muy sencillo
más de fácil comprensión. Sin embargo, se debe pagar la licencia y está enfocado en un uso más de tipo empresarial. Entonces, quizás no se ajusta a lo que requiere Juan. Finalmente, encontramos un programa DR, software libre, completamente 100% desarrollado de manera libre por diversas universidades en el mundo. Permite análisis multivariado de diferentes tipos. Su uso es similar al de otros programas y, aunque requiere capacitación, no es tan especializada. Un aspecto negativo a tener en cuenta es que no tiene un menú de acceso a los estadísticos como suele hacer Excel o SPSS, sino que todo tiene que hacerse de programa. Un aspecto interesante es que este es el resultado de un desarrollo completamente libre, entonces existe una comunidad académica de diferentes personas en el mundo en el cual usted puede obtener ayuda gratuita de la comunidad para resolver problemas específicos de programación o de interpretación de los análisis estadísticos y demás. Adicionalmente, esto tiene algo muy interesante que es un programa que se está actualizando constantemente, ¿no? Entonces, usted puede ahí estar aprendiendo y aplicando nuevas herramientas de análisis a sus propios experimentos. Bueno, luego de implementar las dos estrategias y analizar todas las opciones de las que dispone Juan, se concluye que la mejor opción para él sería implementar un experimento en línea con un consentimiento informado que implica una casilla de verificación usando un servidor público que es más económico, empleando la herramienta Computer Expression Recognition Toolbox y a partir de la plataforma SciToolKit, ¿no? Y finalmente, cuando requiera analizar sus datos, lo podría hacer mediante el paquete estadístico R. Finalmente, llegamos a las reflexiones y aprendizajes del ejercicio. En primer lugar, identificamos que las dos técnicas son útiles y muy complementarias, permiten la generación de ideas y su posterior análisis para determinar la mejor idea a implementar. Al ser un trabajo creativo, quizás pueda ser más productivo que la actividad se realice de forma grupal, ya que esto aumentaría la cantidad de ideas generadas en la fase inicial de pensamiento divergente. Adicionalmente, en la fase de pensamiento convergente, que fue durante la estrategia PNI, permitiría un análisis más objetivo, ya que los seres humanos tendemos a ser poco autocríticos y más condescendientes con nuestras propias ideas. Sin embargo, tenemos la ventaja de que se nos facilita identificar las incongruencias, limitaciones o aspectos por mejorar de las ideas de los demás. Entonces, en esta medida, por eso consideramos que sería importante o más útil hacerlo en grupo. Aunque el desarrollo de las técnicas no implica realizar tareas muy diferentes a las que se realizan cotidianamente, es necesario hacerlo de forma repetida para desarrollar la habilidad de identificar las ideas más relevantes. Finalmente, el mapa mental y la PNI son estrategias muy útiles que se podrían usar en contextos académicos, laborales y también personales, incluso en proyectos familiares en los cuales se podría prever que permitiría lograr el consenso de forma rápida, porque a diferencia de las discusiones clásicas permite centrar el debate en las ideas más que en las personas o en los planteamientos o posturas personales.